La hacienda de los susurros. Dicen que en el corazón de la península, lejos de los caminos turísticos y de los mapas digitales, existe una hacienda olvidada por el tiempo. No aparece en Google, no está señalizada en ninguna carretera, pero los habitantes de los pueblos cercanos la conocen y la evitan. La llaman la hacienda de los susurros. Todo comenzó hace más de 50 años. En aquel entonces, la hacienda aún estaba habitada. Era propiedad de una familia adinerada que había hecho fortuna con el henequén. La casa principal era enorme, con paredes gruesas, techos altos y largos pasillos que parecían no terminar nunca. A su alrededor, la selva crecía densa, como si intentara reclamar lo que alguna vez le perteneció. La familia vivía allí con sus 3 hijos, Mateo, Lucía y el pequeño Tomás. Al principio, todo era normal, o eso parecía. Los trabajadores comenzaron a notar cosas extrañas. Por las noches, se escuchaban pasos en los corredores, incluso cuando todos estaban dormidos. Puertas que se cerraban solas. Susurros que parecían salir de las paredes mismas. Pero lo más inquietante, eran los niños. Mateo, el mayor, comenzó a hablar solo. Decía que tenía nuevos amigos. Cuando su madre le preguntaba quiénes eran, él respondía con total naturalidad. Los que viven aquí desde antes. Lucía también empezó a comportarse raro. Dibujaba figuras en las paredes con carbón, niños sin rostro, de pie frente a la hacienda, observando. Y Tomás reía por las noches. Reía en la oscuridad, como si alguien le hiciera cosquillas. Pero cuando sus padres entraban a la habitación, lo encontraban completamente solo. Todo cambió una noche de tormenta. Los relámpagos iluminaban la hacienda como flashes de una cámara antigua. El viento golpeaba las ventanas con violencia y la electricidad se fue durante horas. Esa fue la noche en que Tomás desapareció. No hubo gritos, no hubo señales de lucha. La puerta de su cuarto estaba cerrada desde dentro, pero cuando la abrieron, la cama estaba vacía y la ventana seguía cerrada. Lo buscaron durante días. Peinaron la selva, los pozos, los antiguos túneles que conectaban distintas partes de la propiedad. Nada. Tomás simplemente dejó de existir. Después de eso, la familia nunca volvió a ser la misma. Mateo dejó de hablar por completo. Lucía ya no dibujaba, ahora solo miraba fijamente hacia los pasillos, como si esperara ver algo que los demás no podían. Un mes después, Lucía también desapareció. Esta vez fue peor. La encontraron, o al menos, encontraron algo. Su ropa estaba perfectamente doblada en medio del patio, como si alguien la hubiera colocado con cuidado. Pero no había rastro de su cuerpo. Mateo fue el último. La noche antes de su desaparición, rompió su silencio. Bajó corriendo las escaleras, pálido, temblando. «Ya vienen por mí», dijo. Sus padres intentaron calmarlo, pero él no dejaba de mirar hacia el pasillo oscuro detrás de ellos. «No los dejen entrar», susurró. «No abran la puerta». Esa misma noche, desapareció. La familia abandonó la hacienda poco después. Nunca regresaron. Durante años, el lugar quedó vacío. La naturaleza comenzó a devorarlo. Las paredes se cubrieron de moho, los techos se agrietaron, y los caminos quedaron ocultos bajo la vegetación. Pero la historia no terminó ahí. Décadas después, un grupo de jóvenes decidió explorar la hacienda. Eran 5, 2 parejas y un chico que grababa todo para subirlo a internet. Querían documentar lugares abandonados, y alguien del pueblo les había hablado del sitio. Aunque también les advirtió: si escuchan niños, no respondan. Por supuesto, no le hicieron caso. Llegaron al atardecer. La hacienda era aún más grande de lo que imaginaban. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien los estuviera esperando. Entraron riendo, bromeando, hasta que la puerta se cerró detrás de ellos. No fue un golpe fuerte, fue suave, lento, como si alguien la hubiera empujado con cuidado. «Fue el viento», dijo uno, pero no había viento. Encendieron sus linternas y comenzaron a recorrer el lugar. Todo estaba cubierto de polvo, excepto ciertas zonas del suelo, como si algo hubiera estado caminando ahí recientemente. El chico que grababa empezó a notar algo extraño en la cámara. Sombras. No sombras normales.
Estas parecían moverse por sí solas, cruzando los pasillos, deslizándose por las paredes. Y entonces escucharon la primera risa. Era débil, lejana, pero claramente era la risa de un niño. Se quedaron en silencio. ¿Escucharon eso?, preguntó una de las chicas. La risa volvió a sonar, esta vez más cerca. Hola, dijo una voz infantil desde algún lugar del pasillo. Uno de los chicos respondió, sin pensar. ¿Quién está ahí? Silencio. Y luego, pasos, pequeños pasos corriendo, pero no se veía a nadie. El ambiente cambió. El aire se volvió pesado, como si la hacienda misma estuviera respirando. Intentaron salir. La puerta principal no se abría. Empujaron, golpearon, nada. No los dejen entrar. La voz de un niño susurró justo detrás de ellos. Se giraron de inmediato. No había nadie, pero en la pared, donde antes no había nada, ahora había dibujos. Figuras hechas con algo oscuro. Niños, muchos niños, sin rostro, observándolos. Uno de los chicos empezó a entrar en pánico. Esto no es normal, vámonos por otra salida. Se separaron. Ese fue su error. La primera desaparición ocurrió minutos después. Una de las chicas gritó. Los demás corrieron hacia el sonido, pero cuando llegaron, solo encontraron su linterna en el suelo, aún encendida, y marcas, pequeñas huellas, como de pies descalzos, rodeando el lugar donde ella había estado. La segunda desaparición fue más silenciosa. El chico que grababa estaba revisando su cámara cuando notó algo. En el fondo del video, había niños, de pie detrás de ellos, observándolos. Cuando levantó la vista, ya no estaba solo. No gritó. Simplemente, dejó caer la cámara. Los otros dos comenzaron a correr, sin dirección, sin plan. Los pasillos parecían cambiar, como si la hacienda no quisiera dejarlo salir. Las risas lo seguían, más fuertes, más cercanas. Y entonces los vieron, niños, pálidos, con ojos completamente negros, de pie en medio del pasillo, sonriendo. Jueguen con nosotros, dijeron al mismo tiempo. Uno de los chicos cayó de rodillas, llorando. El otro intentó huir, pero las luces se apagaron, y cuando regresaron, ya no había nadie. Días después, encontraron la hacienda. Las autoridades entraron. No encontraron cuerpos, no encontraron señales de violencia. Solo 5 objetos, 4 linternas y una cámara. Cuando revisaron el video, lo último que se veía era el pasillo vacío. Y luego, lentamente, los niños apareciendo, mirando directamente a la cámara, sonriendo. Y detrás de ellos, 3 figuras más altas, más antiguas, observando, esperando. Hasta hoy, nadie ha logrado explicar qué ocurrió en esa hacienda, pero los habitantes cercanos aún lo saben. Si pasas por ahí de noche y escuchas risas de niños, no mires atrás, no respondas, y sobre todo, no entres, porque dicen que la hacienda sigue creciendo, y que siempre, está buscando más niños con quienes jugar.